de trabajo venimos haciendo un análisis sobre el presupuesto general de la Nación, presentado por el gobierno a través de su ministro de Hacienda. Encontramos algunos elementos que nos parecen vale la pena comentarlos, que, como en líneas gruesas, el presupuesto general de la Nación. Cabe destacar que el incremento proyectado de presupuesto para el año 2021 en relación al 2020 es de 13.3 billones de pesos, ratificado como lo acaba de manifestar el ministro, que el presupuesto general de la Nación para el 2021 tiene una proyección de 314 billones de pesos. Según la composición sectorial que se puede revisar en el cuadro 1, el 24% se destinará para atender el servicio de la deuda y pago de intereses, el 15% para educación, el 12% para la defensa y la policía, y el 11.4% para el sector de salud y protección social en plena pandemia, que puede decidir, ni definir, ni concluir que la pandemia COVID-19 termina un mes, dentro de 2 meses, ni siquiera dentro de un año. Dice que para el sector salud el 11.4%, para la protección social el 8.6%, y para otro elemento que es trascendente y fundamental en medio de la circunstancia que vive el país, dice que para el trabajo el 7.1%, para Hacienda el 4.8%, para inclusión social y reconciliación el 4.8%. El sector agropecuario representa en este presupuesto general de la Nación apenas el 0.6%. ¿Qué encontramos en esto, señor ministro? En un desbalance de funcionamiento de inversión bastante preocupante. El proyecto de presupuesto para el 2021 presentado por el Gobierno Nacional, el Congreso de la República, haría pensar al más desprevenido que, a pesar de las innumerables menciones a la pandemia y a la abrupta caída de los precios del petróleo, el gobierno y sus ministros no se han enterado de que la crisis es de fondo. El presupuesto de gastos para 2021 se puede dividir en 3 grandes categorías: funcionamiento, servicio de la deuda, que es como el pago de la tarjeta de crédito, e inversión. Funcionamiento con una asignación prevista de 185 billones de pesos, tiene una participación del 59%. Servicio de la deuda, 75.9 billones y 24%. E inversión con 53.1% billones, que 3.1 billones que corresponden apenas al 17%. Es cierto que la magnitud de la inversión, comparando el presupuesto de 2020 y este proyecto del 2021, prevé un aumento de 47 a 53 billones de pesos. También lo que es peso porcentual disminuyó en participación de 18 al 17%. La desproporción entre funcionamiento e inversión resulta preocupante si se observa en detalle el presupuesto para entidades del sector claves en el escenario posterior a la pandemia. El Ministerio de Salud, por ejemplo, prevé un funcionamiento por 33 billones de pesos, pero para inversión apenas medio billón de pesos. En el Ministerio de Trabajo se contempla 23 billones de pesos para funcionamiento y apenas 300.000 millones de pesos para inversión. Para el Instituto Nacional de Salud se establece gastos de funcionamiento por 40.000 millones e inversión por 36.000 millones. Esas cifras contrastan con lo contemplado para entidades como el Congreso de la República, que tiene 591.000 millones de pesos de funcionamiento y 58.000 millones de inversión. Un desbalance tan significativo entre esas dos variantes no es asunto menor si se tiene en cuenta, por ejemplo, el caso de Bogotá, donde históricamente la inversión ha estado por encima del 85% frente a cerca del 15% del funcionamiento. Estas fuentes, como base de este balance, en el cuadro 2 se estima el resultado fiscal como los recursos que lo financian.
endeudamiento neto, privatizaciones, entre otros. El déficit fiscal es de 74.18 billones de pesos, 7.3 billones del PIB para 2020 y de 73.97 millones de pesos, 6.5% del PIB 2021. En el optimismo del ministro Carrasquilla se mantiene la tradición deficitaria del presupuesto general de la nación. Se evidencia el optimismo económico, pues para 2021 se espera un crecimiento del 11.83% para el PIB nominal, con una inflación doméstica del 3.0%, lo cual se refleja en el IVA interno, el cual se incrementa en un 42.4%, además de un aumento del presupuesto sobre la renta y complementarios al patrimonio y del impuesto simple del 5.3%. Entre tanto, se espera una caída del 8% en el IVA externo y un aumento de los aranceles y recargos del 12%. Se espera que los impuestos indirectos representen el 54.9% del total de los ingresos tributarios y los impuestos directos el 45.8%. Diferencia en términos absolutos de 15 billones. Esto demuestra el carácter regresivo del sistema tributario subyacente, el cual afecta en mayor medida a los sectores de menores ingresos. Resulta claro que el aumento del recaudo generado sobre el impuesto del IVA, el consumo directo, no tapará el hueco fiscal producido por las billonarias deducciones en impuestos de renta que se han dejado de percibir en los últimos 10 años. 229 deducciones impositivas para las empresas multinacionales. Se necesita un presupuesto contracíclico que les permita a los colombianos más vulnerables no profundizar su crisis. Entonces es necesario buscar mayores niveles de ingresos corrientes, liberar algunos gastos actuales del presupuesto general de la nación, racionalizar el gasto público y cobrarles a las empresas multinacionales lo que le están entregando de gabelas y descuentos. Entre los supuestos macroeconómicos que sustentan los cálculos de ingresos del presupuesto general de la nación, el proyecto calcula un decrecimiento del Producto Interno Bruto de 5.5% en 2020 y un crecimiento del 6.6% para el 2021, lo cual se tendría en 2021 un PIB superior al 0.7% al de 2019. Y nos hacemos la pregunta, ¿en qué se fundamentan estos cálculos? ¿En buenos deseos y en la fe de la Virgen de Chiquinquirá o de la Virgen de las Lajas? Donde muestra el documento Aspectos complementarios del presupuesto general de la nación, página 16, señala que una vez termine el choque asociado a la propagación del COVID, se espera que el grueso de la economía reforme sus actividades, permitiendo que durante el año 2021 el valor del Producto Interno Bruto regrese a los niveles registrados en el 2019. A medida que la actividad económica vuelve a la normalidad, los ingresos de los hogares y firmas también retornarían a los niveles anteriores a la crisis. Varias cosas llaman la atención al observar el desglose de ingresos. Se contemplan, por ejemplo, 152 billones en ingresos tributarios, apenas 6 billones menos que los que se proyectaron para el 2020, en un escenario sin pandemia. ¿Qué indica eso? Que a pesar del incierto panorama y sus efectos en el empleo, el consumo y la capacidad de gasto de los hogares colombianos, el gobierno está haciendo cuentas previendo una recuperación casi total del recaudo. Esto para nosotros es un presupuesto nebuloso. El resultado fiscal deficitario se espera financiar con más deuda pública, pues el endeudamiento neto, desembolsos menos amortizaciones, es positivo con otros recursos de capital cuyo aforo es de 26.2 billones de pesos, pues allí se contabiliza el financiamiento restante requerido para asegurar la ejecución del presupuesto aprobado y con privatizaciones que cubren el 16.2% del déficit. Así pues, el proyecto de presupuesto general de la Nación para el 2021 representa recursos de financiamiento inciertos, o en otras palabras, se encuentran desfinanciados en 38.2 billones de pesos. Por eso afirmamos que es un presupuesto nebuloso que no explica de manera clara de dónde saldrán los recursos para tapar el hueco fiscal, y privatizados porque se infiere que se venderá Ecopetrol, Lisa, Cenit, empresas que son del pueblo colombiano y que hay que defender a toda costa. Con el propósito de llenar este vacío,
Se contemplan ventas de activos del Estado por cerca de 12 billones de pesos. ¿Qué activos por ese valor, que es sustancial, planea ejecutar el gobierno? No se sabe. ¿Planea el gobierno vender acciones de Ecopetrol o de ISA? CENIT, tal vez. El Ministerio de Hacienda resolvió no contárselo al país en este proyecto de ley porque no aparece. Se espera cubrir los 26.1 billones de pesos restantes mediante otros recursos de capital. ¿Cuáles son esos recursos? ¿Existe una degradación detallada? No. Como recursos de capital. Se incluyen las disposiciones de activos excedentes financieros, dividendos y utilidades por inversión de capital, rendimientos financieros, recursos de crédito externos e internos, transferencias de capitales reintegros y recursos no apropiados. ¿Cuáles son entonces los otros recursos de capital? El proyecto de presupuesto no lo dice, en un punto en que lo ideal sería un desglose peso por peso. Se habla únicamente de decenas de millones. La falta de transparencia presupuestal que aqueja al gobierno nacional ha sido señalado por organismos internacionales como la International Budget, que en su encuesta de presupuesto abierto 2019 le dio al país 47 puntos sobre 100 en transparencia. Colombia también se raja en transparencia presupuestal debido a las demoras en la publicación de un presupuesto ciudadano que transmita claramente la información sobre gasto. Otra recomendación internacional que se incumple es la inclusión de detalles del presupuesto de deuda en el cuerpo del presupuesto general y en la ley y en sus anexos, que no tienen la fuerza de ley. Por ejemplo, el proyecto publicado por el Ministerio de Hacienda establece que los ingresos de capital pasarán de 81.3 billones de pesos en el 2020 a 123.7 billones en el 2021. Dichos ingresos, si se desglosan, pero se desglosan en el anexo que, como señalamos, no es parte de la ley. El debate sobre el proyecto de presupuesto será una discusión sin precedente, no solo porque coincidirá con los picos previstos de la pandemia, sino porque se dará de forma semivirtual. Los montos contemplados y las delicadas perspectivas económicas demandan seriedad en el trámite. El ojo vigilante de congresistas, ciudadanos, periodistas, académicos y líderes políticos depende que este nuevo presupuesto general no sea un nuevo cheque en blanco. Ya se ha señalado por varios analistas que es necesario cambiar el carácter extractivista de la economía colombiana, porque en el plano nacional e internacional, la economía basada en los combustibles fósiles y en la explotación generalizada de los recursos naturales conducirá tarde que temprano a una situación de insostenibilidad de la vida. Más porque la deforestación seguirá siendo causa, entre otros desastres, de nuevas pandemias y del cambio climático. Y el fracaso en la Cámara de Representantes del proyecto de acto legislativo con el que se quería proteger la biodiversidad de la Amazonía va a permitir que se exploten hidrocarburos en esa región con las desastrosas consecuencias es dable esperar. Quienes dominan en Colombia el Estado y más concretamente el gobierno han mostrado una pequeñez en el manejo de la pandemia que no es de extrañar. Mientras en los meses que van desde la declaratoria de la pandemia se han asignado, no gastado, 25.3 billones para atender sus consecuencias, para el 2021 se plantea destinar 3.2 billones para el efecto, contando con la prolongación del ingreso solidario, cuyo decreto de creación fue declarado inconstitucional por la Corte. La única reforma de que se habla ya era objeto de anuncios antes de la pandemia, la laboral, para felicitar más las reacciones trabajadoras, la pensional para fortalecer el régimen de ahorro individual y la tributaria para eliminar las exenciones del IVA que benefician a los más pobres, las exenciones al impuesto de renta de que disfrutan las transnacionales y las grandes compañías colombianas. Este es un. En lo que tiene que ver con el gasto, el espacio no permite profundizar mucho. Basta señalar que el acuerdo de paz se le asignan 10.7 billones, de los cuales 8.1 billones irían a financiar el primer punto sobre reforma rural integral, dispersos en múltiples entidades, entre ellas el Ministerio de Hacienda, los recursos asignados al punto de institución de cultivos, misteriosamente denominado en el proyecto de presupuesto como solución al problema de las drogas, ascienden a 1.2 billones, de los cuales el 99.1 billón 99.1 se transmitirán a través del Ministerio de Hacienda.
Con razón, la Contraloría General dice en reciente informe que al ritmo que va el acuerdo se cumpliría 25 años, mejor dicho, no se cumplirá. Entre la recuperación económica mágica de este gobierno, la aniquilación del acuerdo de paz, tenemos más de lo mismo, o sea, algo peor incluso. Este es un presupuesto antiagro. Nuevamente el gobierno colombiano le incumple al campo colombiano, y con ello abona el terreno para que se incremente su pobreza, desolación y la violencia se sigan ensañando con él. El sector agropecuario genera el 17% del empleo del país y aporta el 7% al PIB nacional, que ronda en pesos corrientes del año 2019, según el DANE, los 1.000 billones de pesos. Sin embargo, tendrá una reducción de 7.7% y contará con 1.7 billones. Deja en grave riesgo la sanidad animal y vegetal, así como la seguridad alimentaria del país, y nos deja a puertas de un nuevo paro agrario nacional si no se le cumple al campo, que requiere por lo menos 3 billones de pesos para su fortalecimiento. El sector pierde cerca del 8% de los recursos. La reducción del presupuesto del ministerio es del 3% y el recorte al presupuesto de inversión del ICA del 5%. La disminución del presupuesto de la DR respecto a la asignación presupuestal del 2018 es del 50% frente al 19%, es decir, se recortó cerca del 71% de las asignaciones frente al 2020, recortes del 35%. Ya voy a terminar, presidente. Sectores acuícola y pesquero, el recorte presupuestal principalmente por la vía de inversión propuesto para la vigencia del 2021 es del 17%. Se compara con lo girado en el 2020, la disminución total es del 14%. Por otro lado, el acceso al crédito y los recursos para la gestión del riesgo son dos temas fundamentales para proteger el desarrollo del campo y cuidar la generación de empleos que la impulsan. El programa de renovación capitales aún no tiene cofinanciación del gobierno nacional y es muy importante porque es un sector que en medio de la pandemia ya ha ayudado a la economía del país. Termino diciendo que este es un presupuesto con un marcado tinte neoliberal, privatizador, antipaz, antiagro, antieducación, antiempleo, antisalud, que profundizará más la crisis socioeconómica del país a dimensiones nunca vistas. Además, es un presupuesto velado, nebuloso, gris, oscuro, discutido solo en nauseabundos conciliábulos de los afectos al gobierno y usted, ministro Carrasquilla, pero de espaldas al pueblo colombiano.